Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí, bueno, bárbaro. Bueno, siendo las 10:03, ahí logré activar que se admitan solos, así que el que se quiere ir sumando posteriormente, bienvenido. Eh, Les pido que prendan las cámaras, los que lo tengan. La idea es que podamos tener una conversación y me puedan preguntar, sobre todo, con esta modalidad, qué dudas tuvieron respecto a las guías de lectura que tenían encargadas para el día de hoy. No sé si las pudieron leer, qué les pareció. Sé que la guía 2 tenía algunos links que están fuera de servicio, pero bueno, el texto de Gargarella particularmente lo vamos a trabajar cuando veamos democracia, así que no se preocupen. Y la idea era que, bueno, que puedan leer los 3 textos que tenían como obligatorios. Habrán notado que habíamos preparado esa guía de lectura 2 en época de pandemia, que ya no está vigente, pero bueno, la idea es que les pueda servir todo el material que se va generando desde la cátedra. No sé si tienen dudas, qué les pareció el texto, sobre todo el de Vidar Campos, que era el más largo. Háblenme. ¿Están mudos? Chicos, la idea es que esto les sirva a ustedes. Digamos, la idea de esta clase es que sea una consulta, digamos, para poder terminar de cerrar lo que es unidad 1. ¿Los escucho? No hay problema, me pueden hablar, me pueden escribir. Pero bueno, la idea es que lo podamos conversar. Si no, imagínense, le estoy hablando como una loca a una pantalla. Yo más que nada, profe, por ahí, Ujú. en el texto de Vidar Campos, Sí, con la guía número 2, en donde preguntaba sobre que decía que había tensión entre las nociones de democracia y de derechos. bien. Quería saber si era como para solamente tener una idea ahora y después, como dice ahí, que lo vamos a retomar en la unidad 5, o si bien lo teníamos que saber, digamos, bien a ambos conceptos y demás. No, a ver, lo que nos pasa con muchos de estos textos y que les va a empezar a pasar a ustedes con un montón de otras materias es que muchas veces los temas, como conversábamos, se van entrelazando. Entonces, les va a pasar muchas veces que por ahí el texto con el que trabajas empieza a tomar nociones bueno, nada, de otras unidades en las cuales nosotros vamos a retomar. Particularmente Roberto Gargarella, bueno, es un académico destacado de nuestro país que siempre trabaja los conceptos de democracia, de derechos y la tensión que hay entre ellos, principalmente poniendo en crisis si pueden existir democracias sin derechos o derechos sin democracias. Con lo cual, por ahí es una discusión que a nosotros nos interesaba ir introduciendo desde esta primera unidad. Nosotros, como yo les comenté, realizamos una revisión de los textos y movimos a Gargarella un poco más adelante porque nos pasaba que por ahí los textos por ahí tenían alguna complejidad, entonces esperábamos hasta el final del curso para poder tener este debate o esta discusión particularmente. Pero bueno, a modo de comentarles una introducción y sin ánimo que ustedes lo sepan para este primer parcial,
cuando nosotros nos referimos a democracia, nos referimos al sistema político, particularmente, cuyo poder principal reside en el pueblo. Es decir, que ese pueblo, directamente o a través de sus representantes, va a ejercer ese poder determinado. Y bueno, por supuesto, se espera que las decisiones políticas que tomen esos representantes sean tomadas en base a lo que el pueblo quiere, en base a su voluntad, que es la que expresa a través de elecciones libres, justas, con determinadas características de voto, que nosotros lo vamos a ver cuando conversemos sobre derechos políticos. Y los derechos son, bueno, un poco ustedes seguramente lo han estudiado en alguna otra materia, porque están estudiando la carrera de Derecho y este es un concepto que es recurrente. Y la idea es entenderlo como, bueno, ese conjunto de protecciones o libertades que tenemos los individuos en una sociedad y que, bueno, están incluidos, nosotros bien lo veíamos, en diferentes generaciones. Tenemos los derechos civiles y políticos, la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y una tercera generación de derechos, sobre todo, que tienen que ver con los intereses colectivos. Teniendo en cuenta también la categoría de derechos humanos que por ahí son considerados como inherentes a los seres humanos, a las personas, los que tenemos por el hecho de ser personas, y que no están sujetos a que la voluntad política o las decisiones políticas los determinen por sí o por no. Es decir, nosotros entendemos los derechos humanos como derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas y independientemente de la voluntad del Congreso de la Nación, que son nuestros representantes en lo legislativo nacional, que digan, bueno, listo, se deroga el derecho a la vida, bueno, esto no podría resultar de esta manera porque justamente son inherentes y no están sujetos a la voluntad de una mayoría específica. O sea, no podría decir, bueno, a ver, a partir de mañana no consideramos personas qué sé yo, las personas de una determinada religión, y bueno, cualquiera puede hacer el uso de la fuerza sobre ellas, matarlas o violentarlas en cualquiera de sus formas. Entonces, lo que realizaba Gargarella, ponía en el texto y en el video que nosotros vamos a correr hacia la unidad 5, es poner en crisis estos conceptos y decir, bueno, a ver, ¿es necesario que democracia y derechos bueno, estén confluyendo siempre? Dice, y, bueno, las conclusiones a priori eran que no, que podían existir democracias sin derechos, pero que bueno, seguramente en ese caso iba a haber una supremacía de una determinada mayoría, que es la que justamente ejerce ese poder, y que va a dejar sin protección a los derechos individuales de las minorías, de quienes tengan minorías en el Congreso o no tengan representantes. Asimismo también, si nosotros hablamos de derechos sin democracias, también va a ser concebible como un sistema en que los derechos estén protegidos, pero no exista un gobierno democrático propiamente dicho, es decir, elegido a través de los mecanismos que nosotros establecemos en nuestra Constitución Nacional. Por ejemplo, durante los regímenes autoritarios o las dictaduras, nosotros podríamos hablar de que hubo manifestaciones, nosotros también lo vamos a ver en la unidad 5, declarando que iban a respetar determinados derechos básicos. Ahora, las garantías de ese cumplimiento suelen ser limitadas, porque el poder se va a encontrar, el poder que nosotros hoy en una democracia tenemos dividido en tres, que yo les comentaba, poder ejecutivo, legislativo y judicial, bueno, va a estar concentrado en la persona que detenta el poder, el dictador, la dictadura, ¿sí? Entonces, lo más probable es que haya determinados excesos y haya determinados abusos en esos poderes. Entonces, Cargarella y quienes lo siguen dicen, bueno, para nosotros tener una democracia plena, efectiva, tenemos que incluir tanto esta forma de Estado con una protección robusta de los derechos individuales y los derechos humanos para garantizar, obviamente, la justicia y la equidad en un determinado Estado. No sé si me explico. Sí, genial. Capaz que se las hice un poco larga y ustedes saben que yo hablo medio rápido,
pero ustedes en todo momento me frenan y me consultan. O sea, la idea es que ustedes puedan llevarse los conceptos de la mejor manera posible. Bien. Elizabeth me pregunta por el neoconstitucionalismo. Yo para el neoconstitucionalismo lo que hago es recomendarles que retomen el texto número 1 de Saués. O sea, la idea es que ustedes entiendan que los constitucionalismos son una forma de estudiar la evolución que van teniendo las constituciones, principalmente en los estados modernos, en los cuales comenzamos a tener una constitución escrita, donde estén plasmados los derechos de justamente la mayoría que detenta el poder y que también empieza a reconocer derechos de minorías. Entonces, el neoconstitucionalismo, vos lo tenés que pensar siempre entendiéndolo como una pata más de una evolución, en la cual tuvimos un constitucionalismo liberal que consagraba derechos principalmente de primera generación y que tuvo problemas, sobre todo en base a el derecho a la igualdad real de oportunidades, que generaron un quiebre, que instauraron un segundo constitucionalismo, que es el constitucionalismo social, en el cual, bueno, consagramos en nuestras constituciones derechos de segunda generación principalmente, y que estos fueron evolucionando a un neoconstitucionalismo que entiende a nuestro Estado como inserto en un mundo internacional, en el cual no solamente se pone el eje en el individuo como sujeto propio de derechos, sino en las comunidades como sujetos de derechos, en las cuales vamos a empezar a proteger, por un lado, derechos de incidencia colectiva, que tienen que ver principalmente, por ejemplo, en nuestra Constitución con el derecho al ambiente o el derecho de los consumidores, es decir, entender a los grupos como sujetos de derecho colectivo, y también entenderlo desde el punto de vista de que el Estado se encuentra inmerso en una comunidad internacional, y en base a eso va a forjar relaciones que van a modificar justamente nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes también en este punto van a encontrar, como para complementarlo, en el texto de Vidar Campos, anótense, ver sobre las teorías monistas y dualistas. Esa es una discusión sobre de dónde se nutre nuestra Constitución actualmente, teniendo en cuenta que estamos justamente receptando un neoconstitucionalismo en nuestro texto y que tuvo mucha incidencia en la reforma constitucional de 1994, en los cuales, bueno, la discusión pasa por si las normas de derecho internacional son parte de nuestro ordenamiento o si es necesario, en cuanto a las teorías monistas, o si es necesario que nosotros, bueno, tengamos una recepción normativa, es decir, que se sancione una ley para incorporar estas normas a nuestro ordenamiento y que para eso, o sea, como un paso necesario para que sean vigentes y exigibles. Entonces, lo que nosotros básicamente planteamos, y sobre todo después de la reforma de 1994, que toma esta concepción neoconstitucionalista e incorpora esto que yo les comentaba y que vamos a seguir profundizando, de que estamos en una determinada organización normativa que incluye tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales de derechos humanos, como cúspide de nuestro sistema, estaríamos de alguna manera reconociendo que al firmar y al ratificar, o sea, al firmar el Poder Ejecutivo y al ratificar nuestro Poder Legislativo, la vigencia de esos convenios internacionales o tratados internacionales, como quieran llamarle, nosotros estamos haciéndolos parte de nuestro derecho y no necesitaríamos que se copie ese contenido en una ley para poder exigirlos, sino que simplemente por el hecho de nosotros haberlo ratificado e incluso haberles dado jerarquía constitucional, estaríamos incluyéndonos, alistándonos dentro de las teorías monistas, en los cuales justamente nosotros decimos esto es parte de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro derecho vivo y exigible. ¿Se entiende, Eli?
Sí, profe, gracias. No, de nada. Los tengo mudos. Anonadados. Somos 47. Nat, decime. La profe recién pudo entrar a clase, disculpe. Ah, no hay problema. Doy mi presente, chao, me retiro. No pasa nada. Apago el micrófono porque tengo perros. Sí, tranqui, yo también. Esos son los problemas de las clases virtuales. Yo tenía otra consulta sobre los contenidos pétreos, Sí. porque Vidal Campos nombra contenidos pétreos, pero por ejemplo, María Geli no. O sea, dice lo contrario, básicamente. Sí. Y si vas a Sagüez, en cuanto a contenidos pétreos, también va a estar en contra de lo que dice Vidal Campos. Esa es así, yo les explico. Nosotros, vieron que conversábamos incluso, y ustedes tienen una referencia en el texto de Vidal Campos, tiene que ver un poco más cuando nosotros hablemos de reforma o de poder constituyente derivado, por ahí lo vamos a volver a retomar, pero bueno, para que ustedes lo interpreten, porque también habla de constituciones pétreas, cuando clasifica los tipos de constituciones el texto de Vidal Campos. Nosotros, en nuestro artículo 30, yo les comentaba que está en el artículo 30 de la Constitución Nacional, ¿no? Está consagrado el poder constituyente derivado, que es el mecanismo que nosotros tenemos para reformar nuestra Constitución. Al nosotros tener un mecanismo específico en el texto de nuestra Constitución, nos estaríamos moviendo hacia una Constitución rígida y saliéndonos de la posible clasificación de una Constitución flexible. Por lo general, las constituciones flexibles son aquellas que pueden reformar su contenido a través del procedimiento de sanción ordinaria de las leyes. Eso ustedes lo van a estudiar en Constitucional 2, pero básicamente para que ustedes sepan de qué se trata, es decir, nosotros queremos sancionar una ley, entonces, bueno, se presenta un proyecto en el Congreso, lo aprueba una Cámara, lo aprueba la otra Cámara con una mayoría simple, es decir, más de la mitad de los presentes, y se convierte en ley. Listo. Muy simple, con lo cual la mayoría de los miembros del Poder Legislativo Nacional podrían sancionar, modificar o derogar una ley. Hay determinadas constituciones que establecen que ese mismo mecanismo serviría para modificar la Constitución. Nosotros no adherimos a esa tipología, sino que nos fuimos hacia un tipo de constitución rígida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tener un procedimiento especial para llevar a cabo el poder constituyente derivado, que es la modificación de esa constitución. Entonces, nosotros lo establecimos específicamente, como les decía, en el artículo 30. ¿Qué dice el artículo 30? El artículo 30 es muy, muy simple y lo que va a decir es que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Y sigue, dando el procedimiento que hay que llevar adelante. Ahora, la discusión de los autores que mencionaba Eli se da en lo siguiente. Cuando la Constitución dice que la podemos reformar en todo, implica que nosotros podemos reformar absolutamente todos los artículos de la Constitución. Y ahí surge la discusión sobre los contenidos pétreos. Pétreo viene de piedra, es decir, los contenidos que son inmodificables en una reforma constitucional. Es decir, Vidal Campos lo que dice es, nosotros no podríamos modificar, por ejemplo, el artículo 1 y 2 de la Constitución Nacional, porque hacen a las bases de nuestra nación. Es decir, el artículo 1 hace referencia a que nuestra forma de gobierno, después lo charlamos, es representativa, republicana y federal. Es decir, habla de una democracia representativa, de una república con división de poderes y alternancia de poderes, y federal, teniendo en cuenta de que existen diferentes órdenes de gobierno en el territorio, en el cual nosotros vamos a distribuir el poder, es decir,
vamos a tener provincias y vamos a tener un Estado nacional que va a tener la soberanía y provincias autónomas que van a tener la posibilidad de regular algunas cuestiones fundamentales. Esto que yo les decía de que cada provincia tiene su propia constitución, su propio régimen de justicia, su educación primaria, su educación de salud, etc. Entonces, Viard dice, nosotros, esos contenidos son pétreos. Si bien el artículo 30 dice que podemos modificar la Constitución en todo, es en todo menos eso. Ahora, nosotros en nuestra Constitución no vamos a encontrar en ningún lado que se mencionen contenidos pétreos o que se mencione esta salvedad específica de que no podemos modificar esos artículos. Simplemente es una interpretación doctrinaria de Vidal Campos. Eli me decía, yo leí María Angélica Shelley, que es una autora que nosotros les compartimos, que realiza un estudio, un análisis de los artículos, porque el libro de María Angélica Shelley que nosotros les compartimos es una constitución comentada, es decir, pone artículo 1 y hace un análisis, artículo 2 y hace un análisis. Bueno, lo que va a decir María Angélica respecto al artículo 30 es que literalmente los constitucionalistas pusieron que la Constitución se podría reformar en todo. Y no hace referencia a que haya algunos impedimentos para reformar determinados artículos. Lo mismo Sagüez dice, no habría ninguna imposibilidad porque no está establecido en el procedimiento ni en el texto de nuestra propia Constitución. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar y entender en este punto es que es verdad todo esto que se dice, pero nosotros no podríamos realizar una modificación, no digo una modificación de los artículos, porque podrían ser redactados de otra manera. Lo que nosotros decimos es que los contenidos pétreos tienen que ver con no modificar el texto, sino no modificar el espíritu y las bases en las cuales se asienta nuestro Estado. Porque si nosotros en una constitución, en una reforma constitucional que requiere mayorías agravadas, determináramos que vamos a derogar la democracia representativa e instaurar una monarquía, nosotros estaríamos en presencia del nacimiento de un nuevo tipo de Estado, no en la modificación del Estado vigente. Esto, y lo vamos a ver más adelante, es uno de los casos fundamentales, primordiales, de ejercicio de un poder constituyente originario, no derivado, originario, en un Estado donde ya hay constitución. Es decir, si nosotros realizáramos una modificación de esas características, lo que nosotros estaríamos haciendo es sancionando una constitución nueva, no modificando la constitución que tenemos vigente, porque estaríamos hablando de un tipo totalmente diferente de Estado. ¿Me explico? Claro, Lola me pregunta. Entonces, los contenidos, entonces, ¿qué significa que son contenidos modificables de la Constitución? Bueno, la solución intermedia entre estas posturas es justamente decir, bueno, el artículo 1 y 2 se podrían modificar, pero se podría modificar su redacción, su texto, mejorarla, complementarla, agregarle cosas, pero lo que nosotros no podríamos en el ejercicio de una reforma constitucional es que no estemos más hablando de un Estado argentino como democrático, como republicano o como federal. Si nosotros cambiáramos o modificáramos alguna de esas características, estaríamos en presencia de un acto fundacional, es decir, un ejercicio, digamos, en el cual estaríamos ejerciendo poder constituyente originario, nuevamente, como hicimos en 1853 y en 1860. No estaríamos frente a una reforma. ¿Se entiende? ¿Él y Lola? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Genial, bien. O el resto, ¿no? Capaz que alguno del resto tiene alguna duda, pero bueno, como ellas me preguntaron, les preguntaba si lo habían entendido, si no, se los vuelvo a explicar, no tengo drama. Nati tiene la manito levantada, pero me parece que es que le quedó. Bueno, no puedo sacársela, listo. Me pregunta Mica,
En el texto de Sagüez. Ok. Sí, habla de las etapas de constitucionalismo, esta que mencionábamos hoy. La etapa de constitucionalismo liberal, constitucionalismo clásico y neoconstitucionalismo. Perdón, liberal y clásico, social y neoconstitucionalismo. ¿Alguien más? ¿Sofi? No me van a prender la cámara. Viste que en la unidad 1 Sí. habla de las 3 dimensiones de Vidar Campos. Sí. ¿Vos me podrías explicar las 3? Porque no las entendí. Sí. Vidar Campos lo que dice es, cuando arranca el texto, me parece que te referís a eso, lo que dice es nosotros cuando analizamos, digamos, cómo se organiza una sociedad y para organizar el ordenamiento jurídico que la va a regir, vamos a tener en cuenta diferentes dimensiones. Hay una dimensión normativa que tiene que ver con la forma en que nosotros establecemos normas para la convivencia o establecemos un ordenamiento jurídico que va a ser nutrido por diferentes fuentes que tienen que ver con las fuentes formales o con las fuentes materiales. Va a haber una dimensión sociológica que va a ser la que va a nutrir principalmente a la constitución material y que tiene que ver con aquellos parámetros o aquellas normas o aquellas creencias que tenemos como sociedad y que aceptamos como válidas y como las que tenemos que cumplir o llevar adelante. Y vamos a encontrar también una dimensión diquelógica. Esa dimensión tiene que ver con la justicia, es decir, es el tamiz por el que vamos a pasar tanto a las normas que se encuentran vigentes, como a aquellas que nosotros consideramos vigentes por más que no sean parte del texto escrito, y que van a tener que ver con, bueno, si nosotros consideramos que ese texto es justo o no es justo. ¿Se entiende? Entonces, en base a esa trilogía, nosotros vamos a ir ordenando nuestro ordenamiento jurídico y vamos a ir realizando un estudio o un examen integral de estas características. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar que nosotros tengamos normas, es lo que yo les decía, plenamente válidas, sancionadas, y que hoy, o por el pasar del tiempo, o porque han cambiado algunas concepciones sociales, o algunas percepciones, ya no consideremos justas. Por ejemplo, la norma que yo les decía, que está en la Constitución Nacional, que determina que para ser senador, que es un miembro del Poder Legislativo Nacional, había que tener una renta anual de 2.000 pesos fuertes, equivalente a $10.000 mensuales. Entonces, lo que decíamos es, esa norma hoy, ¿consideramos justo que alguien que para que nos represente tenga que tener un poder adquisitivo alto? Y hoy ya no lo consideramos justo y no obstante sigue siendo parte del texto de nuestra Constitución Nacional. Con lo cual, nosotros, esa norma plenamente válida, hoy no estaría pasando por el matiz diquelógico en el cual nosotros la estaríamos considerando injusta. Incluso, si yo le pregunto a ustedes, si ustedes ven los senadores, ¿les parece que tengan que tener el requisito de ganar $10.000 mensuales? Ustedes seguramente me van a decir que no. Me van a decir, no consideran socialmente válida esa norma, porque también la consideran injusta. Entonces, en base a la coordinación de estas 3 dimensiones, es que vamos a instrumentar el ordenamiento jurídico. Y por eso va a ser tan amplia y tan importante la constitución material, incluyendo a la constitución formal y dándole herramientas a quienes la implementen a través de decisiones de gobierno o a través de decisiones en base a conflictos individuales. Bueno, van a decir, a ver, no solo vamos a analizar el texto normativo específicamente, sino que vamos a tener en cuenta estas otras 2 dimensiones porque hacen a la vigencia práctica de las normas. ¿Se entiende eso? Ok. Sí, gracias. No de nada. Estoy en el cambio de clima. Por las dudas, profe, Sí, Lucas.
referido a la consulta de Sofi, Sí, quería preguntarte ejemplos, o sea, yo puse algunos, por ejemplo, en lo que dijiste de la dimensión normativa, sí, puse artículos que establecen la división de poderes, sí. pues en la dimensión axiológica o sociológica, puse el principio de igualdad, libertad, justicia, etcétera. Dicológica. Ah, ¿eso es dique lógico? Sí, Ah, porque porque... vos cuando hablas de axiológica te referís a los valores. Ah, ok, bien. Y después, por último, puse bueno, lo que justamente vos decías de la evolución de la sociedad, los cambios en la Exacto, estructura económica. perfecto. Genial. ¿Se Vale. entiende? ¿Sí? Bien, Sí. bárbaro. Me preguntaban sobre normas programáticas y normas operativas. Bueno, a ver, respecto a eso, chicos, acuérdense siempre, ustedes lo que tienen que hacer es realizar la diferencia. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de normas operativas en cuanto a la Constitución Nacional, como aquellas normas que establecen cómo debe organizarse y cómo deben operar los diferentes poderes del Estado, incluyendo la división de poderes, que nosotros lo establecemos tanto en el artículo 1 como en la parte orgánica, en ejecutivo, legislativo, judicial, los mecanismos de elección de las autoridades, las competencias de cada uno de los poderes, los procedimientos para la toma de decisiones, digo, las normas operativas van a ser todas aquellas que sean exigibles, o sea, que vamos a poder reclamar su cumplimiento por el solo hecho de estar incluidas en el texto de la Constitución, sin necesidad de que pase nada más. Por supuesto que algunas de estas normas operativas van a requerir de normas constitucionales, leyes constitucionales. Yo les explicaba en clase que las leyes constitucionales son las que reglamentan justamente cómo se va a desarrollar en los detalles estas elecciones. Por ejemplo, nosotros decimos, ok, nosotros vivimos en una democracia, listo. Lo dice el artículo 1 cuando se refiere a que vivimos en un Estado representativo. Bien. Después nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuáles son los representantes? Cuando arranca en la parte orgánica de la Constitución Nacional, va a determinar, bueno, poder legislativo. ¿Qué requisitos necesito para ser legislador? ¿Cómo es la elección? Etc. Cuando vamos a poder ejecutivo, lo mismo, que son justamente los dos poderes en los cuales nosotros votamos como pueblo a nuestros representantes para que ocupen tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. El poder judicial es otra cosa, lo van a aprender más adelante. Entonces, nosotros ahí vamos a tener también una norma constitucional que va a decir que el voto es secreto, obligatorio, individual e igual. Entonces, esas normas van a ser plenamente vigentes y exigibles. Obvio que nosotros vamos a tener algunas leyes que va a sancionar el Congreso, por ejemplo, la ley electoral, que va a ser considerada una ley constitucional. ¿Por qué? Porque va a terminar diciendo en la práctica cómo se va a implementar justamente estas normas que son exigibles. Ahora, estas leyes del Congreso nunca podrían contradecir o ir en contra de lo que dice la Constitución. Y nosotros podríamos reclamar judicialmente su cumplimiento sin ningún tipo de parámetro, o sea, de pared en el cual nos digan, no, bueno, está bien, estas normas están en la Constitución, pero no fueron debidamente reglamentadas. No, nosotros las podemos exigir porque son normas plenamente operativas. Ahora, vamos a tener otras normas que son programáticas, que son las disposiciones que establecen los fines o los objetivos que debe perseguir un determinado Estado en determinadas áreas de gobierno, que no necesariamente establece a través de qué medios específicos nosotros vamos a contar para cumplirlos. Entonces, por esas disposiciones suelen estar expresadas principios o valores fundamentales que nosotros estamos de acuerdo como Estado y que tienen que ser la guía de las acciones o de las leyes que va a sancionar el Congreso o de los programas de gobierno que va a llevar adelante un determinado presidente o un gobernador o los legisladores provinciales, pero
no van a ser exigibles por sí mismos y van a tener que ver con las materias sociales, económicas, culturales. Por ejemplo, en la Constitución argentina vamos a encontrar normas programáticas relacionadas con la promoción del bienestar, el acceso a la vivienda junta, la justicia social, la educación, la salud, el desarrollo económico general de todos, el desarrollo de las regiones, estableciéndose como una forma de objetivos que tiene la nación y que no decimos cómo. Decimos, bueno, el Estado va a propender a la igualdad en las regiones, y con esto quiero decir que todas las provincias argentinas tengan niveles de acceso a educación de calidad, acceso a la salud y acceso a vivienda. Digo, la Constitución expresa y manifiesta que todas las provincias argentinas tienen que tener una situación similar. Ahora, esto en la praxis, en la práctica, ¿pasa de esta manera? No, no pasa. ¿Por qué? Porque son objetivos que tiene el Estado. Y obviamente van a ser los objetivos que van a guiar, como les decía, las leyes o las decisiones de gobierno. Es decir, van a decir, bueno, vamos a implementar el procrear en todo el país, pero bueno, le vamos a poner más fichas o más presupuesto en Salta y Jujuy que en Santa Fe. O, por ejemplo, que hay una ley que establece subsidios en el gas para las provincias del sur porque hace mucho frío y son invivibles si vos no tenés acceso al gas, o sea, tenés que tener todo el tiempo prendida la calefacción. Entonces, de Buenos Aires para abajo van a pagar menos de gas. ¿Por qué? Bueno, porque así lo estableció el Congreso de la Nación al darle un apoyo a estas poblaciones, porque justamente las condiciones de vida son diferentes a las del resto del país. ¿Qué quiere decir eso? Que en Santa Fe, provincia, ¿todo el mundo puede pagar el gas? No. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a solucionar el problema de las personas que pasan frío en el sur? Tampoco. Pero lo que va a hacer es tratar de equilibrar la calidad de vida entre quienes viven en Santa Fe y quienes viven en el sur. ¿Me explicó? ¿Aú? La perdí. ¿Se entiende? Me dice que sí. Bien. ¿Dudas? No pasa nada. Entonces, recuerden siempre, normas operativas, las que son plenamente exigibles. Están escritos, se cumple. Las normas programáticas tienen que ver con un programa de gobierno, objetivos, metas que tiene nuestro Estado, que consagramos en la Constitución y que no establece a través de qué medios lo vamos a hacer. Bueno, el Estado se compromete a establecer medios para hacerlo. Por ejemplo, les decía, el acceso a la vivienda digna a través de los planes Procrear, o a través de planes hipotecarios, el acceso a la salud a través de el establecimiento de hospitales públicos. ¿Se entiende? Después vamos cumpliendo algunos más, algunos menos, pero yo no puedo ir a decirle, sí, qué sé yo, si me voy a internar en el hospital público, o soy de un pueblo del interior de Santa Fe, no sé. Bueno, si sos de Santo Tomé, ni un pueblo, es una ciudad grande, y decís, bueno, a ver, yo quiero ir a exigir porque la Constitución Nacional dice que tengo derecho a la salud, ojo con la salud, que no está expresamente en la Constitución Nacional, sino que es parte de los derechos implícitos y de los tratados internacionales. Digo, yo no puedo decir, bueno, a ver, yo acá en Santo Tomé tengo derecho al acceso a la salud, quiero tener un hospital en Santo Tomé. No hay hospitales en Santo Tomé. Todo el mundo, hay un SAMCO, que es un centro de atención primaria, y si hay alguna complicación, te llevan a Santa Fe, otra ciudad. Yo no podría exigir que instalen un hospital por lo que dice la Constitución. Es un programa. Obviamente que el Estado aspiraría a que en cada localidad haya una atención integral de la salud. Pero bueno, lo que hicieron es decir, bueno, en lugar de ponerlo en Santo Tomé, que está pegado a Santa Fe,
hacemos un hospital en Ceres, es más al norte de la provincia, que no tenían. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Ay, chicos, me ponen nerviosa que estén tan callados. Sí, profe, se entiende bien. Perfecto. Yo digo, bueno, se me cortó el micrófono. ¿Dudas? ¿Nada? Ya sé cómo les van a entrar las dudas. Yo les hice, les diagramé para que ustedes tengan en el aula virtual, ahí lo vieron que ustedes tienen una ventanita que se llama actividades prácticas, en la cual obviamente no tienen nada en este momento. Ahí van a ir apareciendo los exámenes después, una vez que ustedes lo tengan. Yo les hice una autoevaluación para que ustedes hagan de la unidad 1, donde van a tener 10 preguntas que van a ser verdadero o falso, múltiple opción, que están específicamente pensados para que ustedes hagan un repasito, donde van a tener 2 posibilidades para hacerlo, para ver cómo les va, para poder repasar justamente esta unidad 1 de algunos textos, algunas cuestiones más puntuales que no tienen que ver tanto con la guía de lectura, sino que por ahí una pregunta más directa. Entonces, bueno, yo se los activé y la idea es que ustedes lo tengan disponible. Profe, Sí. una consulta. Sí. En el parcial virtual, ¿hay Sí. preguntas de desarrollo Sí. también? Sí. Ustedes van a tener en el parcial virtual, van a tener verdadero o falso, no múltiple opción, solo verdadero o falso, sin justificar, y 2 preguntas de desarrollo. Muy breves. O sea, cosas muy breves. Por decirles, no sé, diferencias fundamentales de constitucionalismo clásico y constitucionalismo social. O, ¿cuáles son las características del constitucionalismo social? Cuestiones muy puntuales. Ustedes van a tener 2 unidades, con lo cual lo más probable es que les toque una de cada una. O sea, son aleatorias, a todos les van a tocar diferente, tenemos una base de datos muy grande. Así que, nada, concéntrense en su examen, seguir por ahí virtual, ¿viste? Van charlándolo, pero concéntrense en sus exámenes porque seguramente les van a tocar preguntas diferentes o en un orden diferente. Una cosa que van a tener que tener en cuenta es que cuando ustedes ingresen al examen virtual, cada vez que vos avanzás, o sea, vas a tener primero los verdaderos falsos y después las preguntas de desarrollo. Cada vez que vos avanzás, no te permite volver atrás. Entonces, tienen que tratar de razonar bien pregunta por pregunta y una vez que ustedes la responden, no la pueden volver a revisar. Les hago esta aclaración, esto lo dice, se lo repetimos 1000 veces porque después siempre hay uno que mira todas las preguntas y después cuando quiere volver atrás a responder, se le cierra el parcial y no puede volver. Entonces, yo para que ustedes empiecen a practicar, les hice una autoevaluación que va a estar disponible hoy hasta la 1 de la tarde, no más, para que ustedes puedan practicar, hacerlos. Relájense, no les vamos a poner nota, ni las voy a mirar a ver cómo les fue, por ahí las chusmoseo, pero van a ser, creo que son 10, que hay verdaderos, falsos y múltiple opción, para que ustedes puedan ver cómo les va, pero es algo para que ustedes tengan referencia ustedes. O sea, yo en absoluto los vamos a evaluar con esto, sino simplemente una ayudita extra para que ustedes terminen. Las del parcial son 10 verdadero o falso y, o 20, ya le digo, me fijo. Y 2 preguntas de desarrollo. A ver, acá tengo, a ver, el parcial hecho. Ya les digo cuántas son. Ya lo tenemos hecho, obviamente. Sí, 10. 10 verdaderos falsos y 2 preguntas de desarrollo.
El parcial virtual, ¿cuándo es? ¿Alguien sabe? Falta todavía unas par de semanas, ya les digo. Creo que el 5 era. Ahí me fijo. Es el 3 del 5. El 3 de mayo. Falta bastante. Tienen como 15 días. Sí. ¿Dudas? Profe, Sí, son. ¿viste cuando habla de integración? Sí. Yo acá tengo la palabra heterointegración, que es lo que no entendí. Cuando vos hablas de heterointegración, quiere decir que es una integración que viene desde afuera. Es decir, que lo que te permite es tomar otras normas a fin de, a través de diferentes procesos, poder integrar una laguna normativa que vos tenés. Digamos. Acá lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan contraponer lo que es integración de interpretación. Es decir, interpretación es cuando vos tenés una norma que tenés que desentrañar el significado. Puedes tomar diferentes procedimientos, que pueden ser un procedimiento de literalidad o un procedimiento histórico. Ahora, cuando vos tenés una laguna normativa, es decir, algo que no está específicamente regulado dentro del derecho, vas a tener que realizar un proceso de integración. Nosotros tenemos algunos límites que ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera, que es, por ejemplo, que en derecho penal, por así decirlo, no está permitida la integración a través de analogía. Es decir, muchas veces nosotros completamos esa norma a través de buscar otras normas similares, ¿sí? Para poder completar esa laguna o ese agujero normativo que tenemos. En caso de derecho penal, nosotros no podemos implementarlo porque hay un principio del derecho penal que van a ver más adelante que determina que todo lo que no está expresamente determinado no está prohibido. Entonces, no podríamos realizar un proceso de integración. Ahora, en el resto de las ramas del derecho, esto es muy común, porque, por ejemplo, en derecho comercial, ustedes van a encontrar que hay muchísimas lagunas normativas. Es decir, que como las relaciones comerciales, sobre todo las relaciones comerciales internacionales, avanzan tan rápidamente y la tecnología avanza tanto, más rápido que lo que nosotros logramos sancionar las normas para tapar esas lagunas que se van generando, siempre usamos el método de integración para poder resolver determinados conflictos, en sentido amplio, no un conflicto de una pelea, sino determinados conflictos de intereses en base a una determinada norma que nos está faltando. Por ejemplo, no sé, tenemos que entregar un container en un puerto, bueno, a quién, si hay una compraventa de un container, a quién le corresponde pagar ese container. Bueno, nosotros ahí vamos a tener una integración normativa que va a tener que ver con fuentes externas, esto como me preguntabas, que tienen que ver con, por ejemplo, la costumbre internacional en esos casos. Y vamos a tener determinadas reglas que van a integrar las lagunas normativas en cuanto al comercio internacional del cual va a participar nuestro país. ¿Se entiende? Digo, vamos a usar costumbres. Es decir, en el mundo la costumbre es que paga el flete el vendedor. Listo. O sea, por más que no tengamos una norma específica interna que regule de ese tipo, lo vamos a integrar con esa norma externa a nuestro derecho. Y si lo vas a discutir a un juez, te va a decir, aplique la costumbre internacional. Y la va a aplicar. Bueno, gracias. No, nada. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Están haciendo el coso? No se pongan a hacer el coso ahora. ¿Dudas? Aprovechen, aprovechen. Mira, ya tengo uno.
¿Dudas? Parcial, bueno, ya le contesté. ¿Algo más? Los textos son fáciles, los entendieron, les costaron mucho. Sí, son fáciles y cortos. Yo creo que sí, ¿eh? Pero por ahí hay muchas cosas que en eso nos parecen, eran bastante más largos. Pero bueno, por ahí no los comprenden, obviamente nos piden ayuda. O los cambiamos. No sé, ya no sabemos dónde buscar. ¿Nadie más? Gracias, Lola. No sé, pero si tienen más dudas, nos volvemos a conectar al mismo link. Si no, les dejo que hagan el cuestionario, que se les cierra durante la mañana. Y cualquier cosa, cualquier duda que tienen, me la mandan. Yo se las voy a estar contestando durante el día. Y resolvemos. ¿Sí? ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bárbara, Luqui. ¿Alguien más? Vidar. Sí, en el texto de Vidar, me preguntan si es todo lo del texto de Vidar. Me preguntan si es todo el texto de Vidar, léanlo completo. Obviamente va a tener algunas cuestiones que vamos a después ver en otras unidades, pero está bueno que ya vayan teniendo un parámetro. Sí, nosotros en las guías y en el programa está lo que es fundamental, o sea, los temas fundamentales. Obviamente hay algunas cuestiones, por ejemplo, cuando habla de jerarquía normativa, que no corresponden a la unidad 1, pero bueno, es simplemente que ustedes lo puedan ordenar en sus cabezas. Pasa que, bueno, está ahí a la mitad del texto, no podíamos sacar, pero está bueno que ya lo vayan empezando a ver. Las consultas las pueden cargar en el aula. Hay un foro de consultas que está muy bueno, que es público, entonces por ahí les sirve para poder compartirlo y también para que la pregunta que ustedes hacen pueda servirle a sus compañeros. Obviamente estos chicos, todos estamos aprendiendo, no hay preguntas tontas, todo es posible de responderse, de aclararse, de buscar otro texto. O, bueno, si no se animan, no hay problema, también tienen la posibilidad de enviarme por privado, como lo han hecho varios, no hay ningún drama. Pero bueno, esas son las posibilidades que tienen, úsenlas. Así cerramos la unidad 1. ¿Algo más? ¿Les quedó algo en el tintero? Qué tímidos que son. ¿Nada? ¿Seguro? Sí, profe, quedó todo claro. No puede ser. Ojalá que todos me aprueben el primer parcial. Los quiero que se luzcan. No quiero menos que 10. Es la oportunidad de promocionar esta materia. Así que bueno, chicos. Bueno, la dejamos acá entonces. Cualquier cosa, el que no se animó a hablar o que le genere alguna duda cuando hagan el cuestionario, me escribe, no hay ningún problema y revisamos todo. En el primer parcial entra la unidad 1 y 2. Por eso, hoy cerraríamos la unidad 1 y tenemos un par de clases más antes de que sea el parcial, varias clases más, para terminar de cerrar la 2, pero estaríamos re bien con el tiempo. Profe, Sí. ¿el segundo parcial es en julio? El primer parcial es perdón. El segundo parcial es el 19 de junio. Ah, ok. Muchas gracias. Que es una semana ultra corta, que hay feriado el lunes y jueves y viernes, así que bueno. Al medio van a tener el parcial oral. El día del cumple de Feli. Chao. Bueno, que te va a traer suerte. Profe, una pregunta. ¿El segundo parcial es grupal o individual? Mira, generalmente lo tomamos grupal en cuanto a los que están en las mismas condiciones. Por ejemplo,
Quienes tienen aprobados del primer parcial, les decimos que se pongan en grupo y puedan rendir juntos, o quienes no hayan aprobado o no se hayan presentado en el primer parcial, también rinden juntos. Porque también esa es la instancia que van a tener de recuperatorio del primero. Pero sí, por lo general lo hacemos en grupo. Grupitos chiquitos, de 4. 3, 4. ¿Dudas? ¿Nada? Ok. Bueno, chicos, les dejamos acá. Gracias por conectarse. Lo que necesiten a disposición, me escriben y lo vamos resolviendo. Cualquier cosa, si no, si alguno anda por la facu, yo voy a estar a partir de las 2, así que si me quieren buscar y preguntarme algo, también a disposición. Así que bueno, nos vemos. Buen fin de a los que no veamos. Que les vaya lindo.